Hoy es 27 de enero de 2026, es martes, y como es martes vamos a retomar el ritmo habitual. Voy a hacer un episodio normal de repaso de las noticias semanales después del episodio extra que hice el sábado. Y como en todo episodio habitual, para los que se hayan subido al barco últimamente, voy a hablar de 3 bloques: el bloque de negocios, el bloque de desarrollo y el bloque de pildoritas varias. Y dentro del bloque de inversiones, del bloque de negocios, por el que empiezo ya, lo primero que hago siempre es repasar algunas de las inversiones más destacadas de la semana. Y esta semana selecciono solo 2 de todas las cantidades de dinero que se mueven por ahí últimamente. Una porque es una de estas que no entiendo, y otra porque, por el contrario, me parece un muy buen movimiento. La que no entiendo es que hay una nueva startup que han fundado antiguos desarrolladores, expertos, como lo queremos llamar, de OpenAI, de Google DeepMind y de Meta, que sin tener todavía ningún producto, simplemente, digamos, la intención de hacer algo, han levantado 480 millones de dólares con una valoración de 4.500 millones de dólares. Y lo único que se sabe de esta startup, según sus declaraciones, es que quieren desarrollar una Human-Centric AI for Improved Communication and Collaboration, o sea, una inteligencia artificial humanocéntrica, homocéntrica, para una colaboración y comunicación mejorada. Bueno, pues con eso, supongo que algo más, algún Credential Deck o algún PowerPoint habrán hecho, porque si no ya me tiro de los pelos. 480 millones de dólares. Y además, entre los inversores no están 3 despistados que han pasado por allí. Los inversores principales son Nvidia, Jeff Bezos a título personal, y otra empresa que se llama GV. Este es el movimiento que no entiendo. El movimiento que sí entiendo, y que además me parece muy buen movimiento de inversión, es que Google ha hecho una de estas operaciones que ya se empiezan a llamar acqui-hires, un híbrido de acquisition y hire de contratar, ¿no? Es comprar contratando. La idea, que ya hemos visto repetida muchas veces en el sector, es que en vez de comprar una empresa completa, tú lo que haces es contratas a todos los empleados clave y en compensación, pues a la empresa le haces algún tipo de acuerdo de licencia de su software o le firmas un contrato de uso de su software a largo plazo, lo que sea, pero vamos, básicamente te has llevado al núcleo de la empresa, al núcleo que ha hecho el producto de la empresa y que es lo que a ti te interesa. En este caso, Google DeepMind ha hecho eso con Hume. Hume, como el filósofo, H-U-M-E, de Hume, creo que he hablado varias veces. Es una empresa que hace un desarrollo de voces por inteligencia artificial buenísimo. Entonces, lo que ha hecho Google DeepMind es contratar al CEO y a unos 7 ingenieros más de la empresa, y a cambio han hecho el típico, como digo, acuerdo de licencias y bla, bla. La idea es que la tecnología de voz de Hume se incorpore progresivamente a Gemini. Como digo, me parece una muy buena incorporación porque realmente Hume algo tiene que sus voces son especialmente naturales. Voy ya con noticias en sí de desarrollo. La primera es un bloque de noticias que tienen que ver con algo que también he comentado últimamente, yo creo que en varias ocasiones, y es que se está empezando a desplazar cada vez más la inversión de training a inferencia. Y eso yo creo que es una señal de que cada vez más se empieza a ver que hay aplicaciones más o menos concretas, pero como mínimo líneas de aplicación claras de la inteligencia artificial, y por lo tanto las empresas tecnológicas y los inversores están empezando a prever una demanda de más computación para inferencia. No digo que no tanta para training, pero la de inferencia especialmente yo creo que va a aumentar muy marcadamente en el próximo año o 2 años. Entonces, por ejemplo, Base 10, escrito Base 10, que es una empresa que se encarga de, digamos, de toda la fontanería alrededor de la inteligencia artificial. Tú solamente tienes que subir el modelo que quieres usar, un modelo open source, y ellos se encargan de todo lo demás. Es un poco, mi sensación es que hacen lo que yo creo que en su día hizo AWS, lo que hizo Amazon con los web services, de montar la famosa nube. Es decir, tú lo único que tienes que hacer es ejecutar cosas, nosotros nos encargamos de todo lo demás, nosotros nos encargamos de gestionar procesadores, memorias, balanceos de carga, nosotros nos encargamos de todo. Tú simplemente programa y nosotros hacemos que esto se ejecute sin ningún problema. Pues esa misma idea, llevada a los modelos de inteligencia artificial, es lo que hace Base 10. Bueno, pues acaban de levantar 300 millones de dólares, de los cuales la mitad los ha puesto Nvidia, para una valoración de 5.000 millones de dólares. En el mismo terreno, RadixArk, escrito RADIXARK,
Radix Arc, que lo que tienen estos tipos es un sistema de optimización del caché KV. Hago un rápido recordatorio para comentar que en la estructura de transformers, una de las fases por las que pasa el flujo de trabajo de un LLM consiste en calcular tres matrices: la matriz K de keys, la V de values y la Q de queries. Y las matrices KV se pueden guardar, a diferencia de la Q, que hay que calcularla en cada token. Las KV se pueden guardar para el siguiente token y por lo tanto hacer caché de la KV es una técnica que se descubrió prontito. Bueno, pues fijaos la cosa tan específica de la que estamos hablando, y una empresa que simplemente se dedica a optimizar el sistema de caché de las matrices KV para acelerar la inferencia, acaban de valorarla en $400 millones. Y como digo, hace específicamente optimización del caché KV. También menciono aquí, aunque no tengo valoración, otra empresa curiosa sobre la que he leído estos días que se llama Interfact, que en realidad es más que una empresa nueva, es una rama comercial de algo que ya existía, y es el modelo comercial de VLLM, que supongo que a quien esté un poco metido en esto le suena. VLLM es un sistema open source de optimización de memoria que está a disposición de quien quiera, porque como digo es open source, pero que ahora lo que han hecho es abrir una pata comercial para explotarlo como producto de pago, fundamentalmente para empresas o para dueños de data centers que quieran optimizar el tráfico de memoria. Es un poco, entiendo, que lo que en su día hicieron Ubuntu, o antes de ellos Red Hat, con Linux, que siendo Linux un sistema open source que cualquiera se puede instalar en su ordenador, ellos lo que vieron es una oportunidad de hacer eso de una manera, por decirlo así, seria, profesional, con soporte, con ayuda, con trainings, con lo que hiciera falta para que las empresas migraran hacia Linux. Pues entiendo que VLLN lo que quiere hacer es lo mismo con su sistema de optimización de memoria. A estas noticias y a estas valoraciones que he comentado por el lado de software, podríamos decir, se une todo el desarrollo de hardware específico para inferencia, del que también he hablado últimamente, como la compra de Groq por Nvidia o los contratos que han firmado varios de los grandes con Cerebras, y no solamente específicamente en los chips, sino que también estamos viendo mucha actividad en el diseño completo de data centers orientados específicamente a la inferencia de inteligencia artificial generativa, donde el principal problema, como también he comentado en el pasado, es sobre todo el tráfico de datos de unas memorias a otras. Entonces, no es lo mismo diseñar un data center para que ejecute, por entendernos rápido, CPUs y operaciones en CPUs, que diseñarlo para que ejecute GPUs y operaciones de GPUs, donde el problema del movimiento de datos en memoria es crítico porque es lo que ocupa la mayor parte del tiempo de la inferencia. Por cierto, que en este subapartado del hardware de inferencia, esta semana Microsoft ha presentado sus nuevos chips Maya 200, Maya escrito M-A-I latina A, que dicen ellos, aquí hay que recordar siempre lo de que lo dice el que lo vende, que mejoran tanto a los chips de Amazon como a las TPUs de Google digamos en general como un 30% y en algunas operaciones concretas hasta el 300%. Los han presentado los microchips junto con un pack que incluye un SDK, un Standard Development Kit, y herramientas de desarrollo, un conjunto de herramientas de desarrollo que lo que intentan con este pack es que los programadores empiecen a, idealmente, entiendo en el plan de Microsoft, a cambiarse de CUDA y de la arquitectura NVIDIA a su entorno de desarrollo con sus procesadores Maya. CUDA sigue siendo uno de los grandes moats, como dicen los americanos, uno de los grandes fosos que protegen el negocio de NVIDIA, sin duda. O sea, hay ya tantos desarrolladores que llevan tantos años trabajando en CUDA que es muy difícil darles o que ellos vean un incentivo en empezar de cero con otro entorno de desarrollo, por muy amigable que sea, por muy sencillo que sea, pero realmente CUDA es muy complejo, tiene una curva de aprendizaje muy larga, y una vez que dominas CUDA, es casi perder una ventaja competitiva pasarte a otra arquitectura en la que tú, como todos los demás, vas a empezar desde cero. En fin, y cierro el tema de la inferencia con un dato que daba Satya Nadella,
diciendo que el coste de inferencia de inteligencia artificial se divide por 2 cada 3 meses. Es decir, cada 3 meses lo que hoy cuesta 100, dentro de 3 meses cuesta 50, 3 meses después cuesta 25. Es decir, está en una progresión exponencial y hacia abajo. Y esto yo creo que también viene ayudado por la competencia feroz que estamos viendo en el mundo de la inferencia. Siguiente de negocios, OpenAI ha empezado a ofertar la posibilidad de poner anuncios en su ChatGPT y se ha filtrado que los precios que está poniendo como referencia es de $60 por cada 1000 impresiones, que esto es el triple de lo que cobra Meta y está en línea con lo que sería el prime time de televisión. O sea que, digamos que ha empezado por arriba, como por otro lado parece sensato porque de bajar uno siempre tiene tiempo, pero de subir no. Además de eso, por otro lado he leído que las tiendas que estén utilizando Shopify y hayan hecho el opt-in a hacer checkout desde ChatGPT, se les cobra un 4% de comisión adicional al resto de las comisiones que cobra Shopify, con lo cual deduzco que ese 4% es lo que se lleva ChatGPT también de las compras hechas, o sea, OpenAI de las compras hechas desde ChatGPT. Siguiente noticia, son dos, pero el tema es el mismo y son los robotaxis. Por un lado, Tesla ha empezado a ofrecer por fin el servicio ya sin conductor de seguridad en Austin, Texas, que es esa ciudad en la que empiezan los test de todo últimamente en Estados Unidos. Tesla ya llevaba en pruebas, pero con conductor de seguridad desde junio del 2025 y van a ir haciendo la retirada de conductores de una manera gradual. No es que haya un día en el que vayan a sacar todos los coches sin conductor. Yo creo que con esto Elon Musk esta vez solo lleva como 10 años de retraso desde la primera vez que lo prometió, que teniendo en cuenta los retrasos que suele tener Elon Musk, pues 10 años tampoco es gran cosa. La otra de robotaxis tiene que ver con Waymo, que empieza su servicio en una sexta ciudad en Estados Unidos, que es Miami, y como siempre, de momento empieza en unas zonas limitadas, en concreto en 3 barrios de la ciudad, con planes de ir expandiendo el servicio. Siguiente de negocios, la semana pasada hizo una especie de apartado especial, como el que he hecho hoy de inferencia, sobre el sector de salud, y esta semana ha llegado el que faltaba, que es Amazon. OpenAI ya tiene su producto de salud, Anthropic ya tiene su producto de salud, y ahora Amazon ha presentado Amazon One Medical, que es un agente de salud, un asistente médico, como le queramos llamar, que ofrece pues todo el catálogo de servicios que ofrecen también los demás. Consultas de pacientes, gestión de citas, interpretación de pruebas médicas, recomendaciones, etc. Así que si la semana pasada decía que había mucha actividad últimamente en el sector, pues esta semana se unen los de Amazon, que no es precisamente un jugador pequeño. Y para terminar, también una combinación de básicamente dos noticias. Por un lado, la jefa del Fondo Monetario Internacional, que es una señora que se llama Kristalina Georgieva, ha dicho esta semana en una entrevista, no sé, en una entrevista o una conferencia, que la inteligencia artificial afectará al 60% de los trabajos en las economías avanzadas, que va a hacer que desaparezcan directamente un montón de trabajos de entrada, de entry-level jobs, y que, por lo tanto, a quien más va a afectar es a los trabajadores jóvenes, a los que se quieran incorporar al mercado de trabajo en los próximos años. Combino este dato que daba esta profecía que hacía la jefa del Fondo Monetario Internacional con un documento / ensayo que ha escrito Darío Amodei, el jefe de Anthropic, al que ha titulado The Adolescence of Technology, la adolescencia de la tecnología, y en el que dice un montón de cosas porque es un tochito importante, pero algunas de las que me ha apuntado es que, por ejemplo, él cree que el 50%, bastante en línea con lo que decía la del Fondo Monetario Internacional, que decía un 60%, el 50% de los entry-level jobs estarán en peligro en los próximos entre 1 y 5 años. Y dice que si la progresión sigue, como de momento parece, no sé si probable, pero desde luego posible, eso seguirá pasando con cada vez más trabajos y cada vez más rápido. Darío Amodei hace sobre todo hincapié en la velocidad, que yo creo que también es un poco lo que estamos perdiendo de vista. Nos parece que las cosas, iba a decir, no van tan rápido como realmente van. Yo creo que incluso a veces hay la sensación de que, digamos, para el ciudadano medio, de que la inteligencia artificial es una cosa como simpática y ya está, es una cosa que sirve para hacer memes y para hacer trucos con fotografías o para pasar el rato con ChatGPT. Y
Yo muchas veces hago la típica comparación de lo que hace Claude hoy con lo que hacía Claude hace 2 años, o dónde está Google hoy y dónde estaba Google hace 2 años, o cómo es un modelo de generación de vídeo hoy y cómo era un modelo de generación de vídeo hace 2 años. La velocidad de transformación es literalmente inaudita. Nunca, jamás en la historia de la humanidad una tecnología había avanzado tan rápido. Y la alerta que hace precisamente Darío Amodei es que la velocidad de cambio es tan rápida y si la inteligencia artificial empieza a participar en su propio cambio, esa velocidad se acelerará cada vez más, que cree que el problema es que las sociedades, los gobiernos, no van a ser capaces de, digamos, digerir el cambio cuando empiece a producirse a mayor velocidad. Ya no se está digiriendo muy bien esta primera fase. Si la segunda mantiene esta velocidad o incluso aumenta, va a ser complicado. Aparte de los problemas de empleo, él menciona varias áreas en las que ve riesgos, pues riesgos de desarrollo de armas biológicas, riesgos de regímenes totalitarios. Aquí añado yo en una dimensión que no nos podemos ni imaginar. O sea, un régimen totalitario que disponga de herramientas de inteligencia artificial sofisticadas, vamos, a su lado Stalin parecería el jefe de los liberales. Y por otro lado, el otro riesgo que menciona es que la inteligencia artificial siga al desarrollarse una línea que no esté, valga la redundancia, alineada con los intereses humanos. Es decir, que la inteligencia artificial empiece a no ayudarnos, sino a darnos más problemas de los que ya tenemos en algunos casos. Obviamente, Darío Amodei también menciona mucho las ventajas que puede traer la inteligencia artificial. Es cierto que Anthropic en general, supongo que porque Darío Amodei es el líder, siempre ha tenido una cierta tendencia al catastrofismo, puedo decirlo así, a ver la parte negativa y la parte peligrosa de la inteligencia artificial y advertirnos a todos sobre ella, pero aquí también hace una reflexión sobre todas las cosas buenas que puede traer la inteligencia artificial, como por ejemplo el hecho de que nos puede liberar a todos de más tiempo de trabajo y por lo tanto dotarnos de más tiempo libre, y que también puede generar más recursos que si se distribuyen de una manera razonablemente equitativa, pues puede mejorar la vida de no sé si de todo el mundo, pero de mucha gente. Mi problema con estas predicciones positivas, optimistas de la inteligencia artificial, no es la inteligencia artificial, es la inteligencia natural. Porque si uno mira la historia de la humanidad, no sé qué indicio nos ofrece para pensar que por primera vez en toda la historia de la especie vamos a utilizar algo para el bien común sin excepción, y que aquí nadie va a utilizar la inteligencia artificial para machacar al de al lado. Pues como digo, sería la primera vez en la historia. El problema de esto no es la inteligencia artificial, es la inteligencia, más que la inteligencia natural, es la parte primitiva del ser humano que nos sigue gobernando mucho, el principal instinto, que es el de reproducción, ligado a él el de supervivencia y ligado a él muchos otros. Ahí está la pirámide de Maslow, que no voy a repasar aquí porque no es el tema. Voy ya con desarrollo. Rápidamente paso por la fase o por la parte de modelos y versiones que me han llamado la atención. Por un lado, Alibaba ha liberado una nueva versión de Qwen, a la que ha llamado Qwen 3 Max Thinking, que es un nuevo modelo de razonamiento y que, según ellos, una vez más lo dice el que lo vende, está parejo a modelos como Claude 4.5 Opus, GPT 5.2 Pro y Gemini 3 Pro. Es decir, que según Alibaba, este modelo de Qwen está al nivel de los mejores modelos cerrados que hay actualmente. Además de eso, Alibaba también ha liberado en este caso como open source un modelo que hasta ahora no era open source, que es toda la familia de modelos TTS, de Text to Speech, de síntesis de voz, de generación de voz, que incluye además clonado de voz, diseños de voz por texto y lo que ellos llaman Ultra High Quality Human-like Speech Generation, lo que yo solo puedo añadir, oh yeah. Segundo modelo que me ha llamado la atención es una combinación de input-output, es decir, de lo que le entra a un modelo y lo que le sale, que yo creo que es nueva, o yo por lo menos no había visto ninguno hasta ahora. Una empresa que se llama Light Tricks, como trucos de luz, ha presentado un modelo que es audio a vídeo. Es decir, tú le metes sonido y él te produce un vídeo. Y te produce un vídeo que encaje con el sonido que le has metido. Por ejemplo, si le metes un sonido de un diálogo y de fondo hay una explosión y se escucha la sirena de una ambulancia, pues te hará un vídeo donde habrá unas personas hablando con el diálogo que tú le has dicho, de repente explota algo y de repente pasa una ambulancia por detrás. Pero también es capaz de hacer eso con música. Ahí, sinceramente, no sé muy bien cuál es el criterio para adaptarla. Pero uno de los usos sugeridos por la empresa para este modelo es que ahora mismo, a partir de ahora, cualquier grupo, cualquier cantautor solitario que componga en el sótano de su casa,
se puede hacer un vídeo musical de todas las canciones que produzca. Y el último modelo que quiero comentar esta semana viene de Runway, que son estos que producen modelos de generación de vídeo de altísima calidad. Tienen, o ellos por lo menos dicen que tienen mucho trabajo ya con productoras y con estudios de Hollywood. Pues Runway ha presentado la nueva versión de su modelo, el modelo Gen 4.5, escrito GNEN 4.5, y aprovechando la presentación del modelo han hecho un research, han hecho una investigación en la que a unos 1000 participantes en el estudio les ponían dos versiones de un mismo vídeo, una grabada con una cámara, es decir, un vídeo real, y otra generada por su modelo Gen 4.5. Es importante decir que los vídeos generados por el modelo no fueron editados ni hubo regeneraciones de vídeo para hacerlos más parecidos al original. Según dicen ellos, son primeras versiones del modelo a partir de un prompt. Bueno, pues solo 99 de los 1043 participantes, es decir, un 9,5%, consiguieron identificar con significancia estadística los vídeos humanos, distinguir los vídeos humanos de los vídeos con inteligencia artificial. En general, la media de detección fue un 57,1%, que es básicamente lo mismo que tirar una moneda al aire. Si tiras una moneda al aire, acertarías el 50% de las veces, pues con esto aciertas los humanos han conseguido acertar el 57%. O sea que esto es lo que viene a decir, es que tiraron un poquito en cada momento por donde les dio. Los vídeos relacionados con cosas humanas, caras, manos, humanos haciendo cosas, fueron más fáciles de detectar. Es decir, en esos se acertó más cuál era el vídeo real y cuál no era el vídeo real. Sin embargo, en los vídeos de naturaleza, animales o arquitectura, se acertó menos, incluso por debajo del 50%. Os dejo en las notas del podcast la dirección, la web donde se puede hacer el test, para que si queréis probéis a ver si sois capaces de detectar los vídeos reales de los generados por inteligencia artificial. Y yo no fui capaz, yo creo que saqué como un 40%, una cosa así, pero bueno, yo tampoco tengo un ojo muy experto en fotografía y en vídeo. Voy ya con las noticias de desarrollo, una rápida, y es un paper de la Universidad de Tsinghua, en China. De esta últimamente hablo un montón porque deben estar produciendo papeles sin parar, junto con la Universidad de Pekín y la Universidad de Glasgow, presentando una idea a la que ellos han llamado Render of Thought, como dibujado o graficado de pensamiento. Es un juego, intenta ser un juego de palabras con Chain of Thought. Chain of Thought, la cadena de pensamiento, fue la técnica que trajo lo que a día de hoy ya damos por hecho en los modelos, y es que tengan razonamiento. Lo que pasa es que la propia herramienta traía consigo otro problema. Esto es muy frecuente, lo de solucionas una cosa y de repente abres otro problema. Y es que, lógicamente, como en el Chain of Thought, el modelo lo que hace es producir un montón de tokens internos para intentar razonar, pues eso se traduce en que tarda más en contestar, es decir, hay un problema de latencia y luego hay un problema de coste, porque cada token hay que pagarlo. Bueno, pues lo que hacen en este paper es decirle al modelo que haga el Chain of Thought en lugar de con tokens de texto, con imágenes. Y el resultado es que no solo se mantiene el rendimiento, es decir, razona igual de bien con imágenes que con texto, sino que además lo hace utilizando entre 3 y 4 veces menos tokens, digamos, de imagen de los tokens de texto que utilizaba originalmente. Es decir, que, por usar el refrán de toda la vida, cuando decimos que una imagen vale más que 1000 palabras, pues parece que también para los LLMs una imagen les vale más que 1000 palabras. En este caso, de momento, les vale más que 3 o 4 palabras, pero por algo se empieza. Siguiente paper que quiero comentar es de Google con la Universidad de Chicago y el Instituto de Santa Fe. Es un paper donde analizan cómo razonan los modelos base, los modelos sin ningún tipo de post-training, contra los modelos que ya han tenido un post-training orientado a seguimiento de instrucciones, Instruction Tuned, que es básicamente el tipo de modelos que usamos todos en los asistentes, en ChatGPT, en Gemini. Todos esos son modelos base que han tenido un Instruction Tuning para ser capaces de seguir instrucciones en general, entre ellas responder preguntas o cumplir las órdenes que nosotros les demos en el prompt. Bueno, pues lo que han visto en este paper, los de Google, Chicago y Santa Fe, es que cuando pones a razonar a un modelo entrenado para
Instruction Tuned, lo que hace es, como mencionaba antes, seguir un proceso de chain of thought, es decir, alarga la cadena de tokens hasta que consigue llegar a una respuesta. Sin embargo, los modelos base, los modelos que no han tenido ese Instruction Tuning, en concreto en el paper probaron con DeepSeek R1 y con Qwen QWQ32B, cuando les enseñas, por decirlo así, a razonar con un reinforcement learning que recompense únicamente la exactitud de la respuesta, lo que se vio es que en el proceso interno los modelos base tendían a usar un razonamiento más colectivo, es decir, creaban lo que en el paper llaman societies of thought, sociedades de pensamiento. El propio modelo creaba distintos personajes, distintos puntos de vista y generaba un debate interno entre esas distintas personas que él mismo creaba, unas a favor, otras en contra, otras con un pensamiento más racional, otras con un pensamiento más creativo, y mantenía una especie de debate interno con esos personajes que él mismo había creado. Mantenía una especie de argumentación y contraargumentación entre esos personajes hasta que se imponía o emergía una idea ganadora de ese debate. Es decir, los modelos Instruction Tuned se parecen más a alguien que está pensando internamente en su cabeza y va siguiendo su propio hilo de pensamiento sin más, mientras que los modelos base se parecen más a una persona que se junta, se sienta con 3, 4, 8, 10 personas más, pone sus argumentos encima de la mesa y escucha contraargumentos, apoyos, problemas que le puedan poner los demás. A la vista de esto, pensaron, ¿qué pasa si damos un paso más allá y lo que hacemos es, a los Instruction Tuned, les hacemos el post-training, les hacemos ese tuning, no con ejemplos de pensamiento tipo monólogo, sino con ejemplos de pensamiento tipo debate? Y el resultado fue que los resultados fueron incluso mejores que los de los modelos base. Es decir, los modelos Instruction Tuned entrenados con debate fueron mejores que los modelos base, y los modelos base fueron mejores que los Instruction Tuned post-entrenados con modelo monólogo. Una vez más, haciendo la comparación como hacía antes, o haciendo la analogía con cómo somos los humanos, pues lo que estamos viendo en la inteligencia artificial es que pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, y es que considerar distintos puntos de vista, escuchar razonamientos a favor y en contra de tus argumentos, dejar que ataquen tus ideas y tú tener que ver cómo las defiendes, todas esas herramientas que aparecen en un debate sano, no estoy hablando de los que salen en la tele, mejora el resultado final de cualquier proceso de razonamiento. Siguiente paper es uno de estos que meto de vez en cuando, que es un poquito técnico de más, pero que yo creo que es interesante y además ayuda a entender un poquito también de vez en cuando las tripas más profundas de cómo funciona la inteligencia artificial. Este es un paper de la Universidad de Beihang, la Universidad de California, Berkeley, la Universidad de Pekín y una empresa tecnológica china que se llama Meituan. Este paper identifica un problema que hasta ahora, hasta donde yo sé, no estaba detectado en los sistemas de RLVR, de Reinforcement Learning with Verifiable Rewards. Por ejemplo, como el GRPO, que puso de moda, digamos, DeepSeek, y que ahora es, yo creo que probablemente el sistema más utilizado en RLVR. Y como digo, este paper identifica un problema de estos sistemas, y de hecho el paper se titula Your Group Relative Advantage is Biased. Tu ventaja de los relativa a grupos está sesgada. Vale, un poquito de background primero. El GRPO, el Group Relative Policy Optimization, lo que hace es le pide al modelo que genere varias respuestas a una misma pregunta y las califica, cada una de esas respuestas, con un verificador binario, es decir, le da 1 o le da 0. Después lo que hace es calcula la media del grupo, esa media la utiliza como baseline, como línea de base, y a partir de ahí hace el backpropagation a través de la red neuronal hacia atrás, hace el backpropagation de cada respuesta relativa a la media del grupo. Es decir, si una respuesta se le había dado un 1 y la media del grupo es 0,9, la señal que se transmite hacia atrás no es 1, sino que es 0,1. La diferencia entre el valor que ha obtenido esa respuesta y la media de las respuestas del grupo. La idea con esto es que las preguntas fáciles, en las que prácticamente todas las respuestas que genera el modelo son acertadas y por lo tanto la media de las respuestas está muy cerca de 1, pues la idea es que esas respuestas fáciles generen una señal más pequeña
que las respuestas difíciles, que es de las que realmente el modelo puede aprender algo nuevo. Entonces, si en una pregunta al modelo le pedimos que dé 10 respuestas y de las 10 respuestas solo una es acertada, eso quiere decir que es una pregunta muy difícil para el modelo y tenemos que hacer que el hecho de que haya encontrado respuesta, esa respuesta tenga mucha influencia en la backpropagation y afecte mucho a los pesos, porque es una respuesta muy difícil de encontrar. En el caso contrario, querremos justamente lo opuesto, que las respuestas fáciles, como decía antes, afecten poco. Bien, hasta aquí perfecto, la idea del GRPO fue en su día muy buena, sigue siendo hoy muy buena, pero aquí viene el problema que han encontrado los tipos que han hecho este paper. Este sistema, por su diseño, hace que con una pregunta es muy difícil y por lo tanto todas las respuestas son equivocadas, todas las respuestas obtienen un 0 del clasificador binario, del recompensador binario. Como la media es 0, no se transmite ninguna señal de backpropagation hacia atrás, porque para cada respuesta el valor de la respuesta es 0, la media del grupo es 0 y por lo tanto 0 menos 0 es 0, no transmito nada hacia atrás. Lo mismo pasa con las muy fáciles. Si todas las respuestas son acertadas y todas tienen un 1, la media del grupo es 1 y por lo tanto 1 menos 1 es 0, no transmito nada hacia atrás. ¿Y por qué esto es un problema? Pues porque las preguntas muy difíciles le van a parecer al modelo menos difíciles de lo que son. ¿Por qué? Imaginemos una pregunta tan difícil que, siguiendo con el ejemplo de antes, yo le pido al modelo que genere 10 respuestas. Genera las 10 equivocadas. No hace nada con eso, porque como todas han tenido 0, como acabo de explicar, no pasa nada. Le vuelvo a pedir otras 10, vuelve a salir todas 0. Le vuelvo a pedir otras 10, vuelve a salir todo 0. Imaginemos que repetimos eso hasta pedirle al modelo 1000 respuestas. Pero en el último lote, cuando ya llevábamos 990 equivocadas y por lo tanto sin hacer ninguna backpropagation, en el último lote de 10, de repente una de las 10 es la correcta. Lo que va a ver el modelo es que esa respuesta ha sido una respuesta acertada entre 10 equivocadas, porque todos los lotes anteriores se han perdido. En realidad, esa es una pregunta tan difícil que la respuesta acertada es la única acertada entre 1000 respuestas que ha intentado. Es decir, deberíamos transmitir hacia atrás una señal muchísimo mayor que la de 1 entre 10. Deberíamos transmitir una señal de 1 entre 1000, pero no podemos hacerlo porque por la propia mecánica del GRPO, las otras 990 han desaparecido. Lo mismo pasa con las preguntas muy fáciles. Como no agrupamos los lotes, en cada lote aparece que la pregunta es muy fácil porque se han generado 10 respuestas correctas, pero es que a lo mejor ya llevábamos generadas 1000 respuestas correctas, con lo cual la señal de backpropagation tendría que haber sido muchísimo menor en cada lote. Sin embargo, en cada lote hemos hecho una señal de backpropagation de 0,1, por ejemplo. Esto es justamente el bias, el sesgo al que se refería el título. El GRPO está sesgado hacia los valores medios y es muy poco, marca muy poco los valores extremos, que son justamente los que más aprendizaje le pueden traer al modelo, porque son las preguntas demasiado fáciles a las que no debe prestar ninguna atención y las preguntas muy difíciles a las que debería prestar muchísima más atención. La solución, que ya es entrar en honduras técnicas muy, fuera del alcance de un podcast de esta duración, pero ellos proponen una herramienta que a la que llaman HADW, History Aware Adaptive Difficulty Weighting, pesaje con dificultad adaptable y consciente de la historia o que tiene en cuenta la historia. Y la idea, dicho así un poco rápido, es crean lo que ellos llaman un ancla de dificultad, que es justamente donde vamos guardando los lotes pasados, de tal manera que lo que se compara es el valor de cada respuesta con el ancla. Si la diferencia con el ancla es mucho, pues es muy, muy elevada, entonces se amplifica exponencialmente la señal de backpropagation que mandamos hacia atrás. Y no me extiendo más en esto porque si no voy a dedicarle 2 horas solamente a esta noticia y no es plan porque me quedan unas cuantas. Así que voy a la siguiente, que es un paper de la Universidad de Renmin en China, la Universidad de Tsinghua, una vez más, y Microsoft Research, que han presentado una cosita a la que le llaman LLM in a Sandbox. Un LLM en un sandbox. Sandbox yo creo que no se traduce tampoco en español en el ámbito de computación, es como un entorno seguro o un entorno de pruebas seguro, algo así. Nuevamente, ¿de dónde viene este paper o cuál es el problema que intenta resolver o que intenta mejorar este paper? La idea es que cuando estamos creando
tools y skills para que un LLM pueda hacer cosas como las que haría un ser humano en el ordenador. Pues, por ejemplo, le creamos una tool o una skill para que pueda buscar información en Internet, le creamos otra para que aprenda a leer archivos de un ordenador, para que aprenda a leer PDFs, para que aprenda a leer hojas Excel, le creamos otra para que aprenda a ejecutar código, para que aprenda a escribir Python y obtener resultados de vuelta, lo que sea. Pues como esto es algo que ya estamos haciendo con los LLMs, lo que pensaron los de este paper fue, si todas esas cosas que le damos son cosas que se hacen en un ordenador, ¿por qué no cogemos directamente y le damos al LLM un ordenador completo? Es decir, le creamos una máquina virtual, un sandbox en forma de máquina virtual, y dejamos que use el ordenador completo como su criterio le dé a entender. Es decir, no le vamos a trocear las herramientas que tiene un ordenador, sino que se las damos todas juntas. Y esto va, me gustó la idea desde el principio, porque esto va, como siempre, en la línea de Richard Sutton, de no intentes enseñarle a la inteligencia artificial qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Tú dale la herramienta y deja que él descubra, o que ella descubra, la inteligencia artificial, cuál es la mejor manera para ella de usarla. Y pasan varias cosas interesantes en este paper. La primera es que los LLMs, los investigadores, descubrieron que saben usar el ordenador sin ningún entrenamiento previo. Es decir, empiezan a usar esa máquina virtual, ese sandbox, sin tener que entrenarlos para ello. Lo cual tiene sentido, porque dentro del training, dentro de los trillones americanos de tokens que ve un LLM en el training, una gran parte de esos tokens son programas de ordenador, documentos sobre ordenadores, manuales de uso, con lo cual resulta que, mira tú por dónde, los LLMs ya saben usar un ordenador. De tal manera que cuando los investigadores en un prompt le pedían que hiciera algo que requería usar un ordenador, el LLM empezaba a usar el ordenador, como digo, sin que nadie le dijera que tenía que usarlo ni cómo tenía que usarlo. Empezaba a buscar información en Internet, era capaz de leer datos de disco, escribir datos en disco, ejecutar código, hacer cálculos matemáticos utilizando calculadoras, en fin. Es especialmente interesante el hecho de que una cosa que empezó a hacer el LLM, insisto, sin training previo, es empezó a utilizar el disco de la máquina virtual para guardar y recuperar información cuando tenía que trabajar con textos muy grandes. Esto es muy interesante porque primero es como si el LLM supiera que con textos muy grandes él mismo empieza a patinar y por lo tanto lo que hacía era trocear los textos, guardaba trozos y cuando esos trozos le volvían a resultar interesantes los recuperaba del disco, es decir, creaba archivos y leía archivos. Es en cierto modo, usando la palabra con muchas comillas, como si el LLM se hubiera creado su propio sistema de memoria. Es más, yendo un paso atrás, es como si hubiera descubierto que tener memoria le hace trabajar mejor y hubiera creado un sistema de memoria para poder tener memoria. Si esto fuera así, que obviamente es un long shot, como dicen los americanos, es mucho decir, pero estaríamos viendo que a lo mejor todo el problema de los últimos meses, casi año, sobre cómo conseguir que los LLMs tuvieran un sistema de memoria y todos los papers que yo mismo he comentado aquí sobre distintos mecanismos para dotar de memoria a las inteligencias artificiales generativas, de repente igual teníamos el problema resuelto ya desde el principio porque el LLM es capaz de crearse su propia memoria y, como digo, en la línea de Richard Sutton, crearla como a él le parece que la tiene que crear, sin que nosotros le tengamos que decir cómo, ni cuándo, ni por qué. Además de todo esto, porque si dijéramos, bueno, ha sido un bonito ejercicio conceptual, pero luego al final todo funcionaba peor que cuando utilizaba tools y skills concretas. Pues no, señor, porque además de el bonito aprendizaje sobre funcionamiento de LLMs que hemos tenido en este paper, resulta que los resultados de esos modelos, cuando se les daba acceso a una máquina virtual completa sin trocearle las herramientas, era entre 5 y 15 puntos porcentuales mejor que los resultados que conseguía un LLM normal, que utiliza tools, skills, function callings y estas cosas. Pero no termina aquí el paper, porque llegados a este punto, lo que los tipos pensaron es, ¿y si intentamos mejorar el uso que el LLM hace de la máquina virtual, pero no enseñándole, no con un fine-tuning, con un supervised fine-tuning, sino con un sistema de puro reinforcement learning? Es decir, preparamos un training dataset que requiera el uso de herramientas concretas de un ordenador y le hacemos un post-training, insisto, basado en reinforcement learning, para que el ordenador aprenda a usar, para que el LLM aprenda a usar mejor el ordenador. Bueno, pues resulta que, como era de esperar,
los resultados son todavía mejores después de esa fase de reinforcement learning. Y es mejor especialmente en los modelos más pequeños, es decir, en los modelos más, por entendernos, más tontos. Los modelos tontos mejoran muchísimo con un reinforcement learning previo para aprender a usar la máquina virtual. Y para la guinda del pastel, resulta que los autores de este paper han liberado en formato open source la framework completa que han utilizado para el paper. Así que son todo buenas noticias. Y termino con un paper de robótica porque una empresa que se llama Bing, Bing como ser en inglés, B-E-I-N-G, ha presentado un VLM, un Vision Language Model, típico modelo que usan los robots, un modelo en el que la entrada es visión y lenguaje y la salida son acciones, es VLA, Vision Language Action Model. La entrada es visión y lenguaje, la salida es acción. Bueno, pues han presentado un modelo al que han llamado Bing-H0.5, en el que han adoptado un, digamos, nuevo punto de vista sobre cómo crear un VLA. Lo que han hecho es, normalmente, por dar un pasito atrás, el problema de los VLAs es que son exclusivos del robot, de la máquina, del hardware, como le queramos llamar, para el que han sido diseñados. Es decir, el VLA de un robot humanoide de 1,50 m y que tenga en las manos 3 pinzas, no lo puede usar un robot humanoide que mida 1 metro y que tenga en las manos 2 pinzas. Lo mismo aplica a cualquier tipo de articulación que cambiemos, a cualquier digamos, gran cambio que hagamos en el hardware. Los VLAs van pegados al robot para el que han sido diseñados. Lo que han hecho estos tipos de Bing es entrenar a su VLA con 35.000 horas de datos multimodales de 30 robots diferentes, porque su idea era a ver si es posible descomponer, es decir, que el modelo durante el training aprenda a descomponer todos los inputs y todas las interacciones en elementos básicos, haciendo un poco la analogía con el lenguaje, a ver si podemos construir un lenguaje universal de VLAs, donde digamos, los párrafos se descompongan en frases, las frases en palabras y las palabras en letras. Pues su objetivo era ese, es a ver si podemos descomponer interacciones muy complejas en elementos cada vez más simples, de tal manera que esos elementos más simples después sean combinables en cualquier robot o en cualquier hardware al que queramos aplicar este VLA. El ejercicio está hecho, lo han probado en varios robots, funciona razonablemente bien en varios robots y, bueno, lo menciono porque es, como ellos mismos, por cierto, dicen en su presentación, a bet on one scaling direction, una apuesta en una dirección del escalado. Bueno, pues habrá que ver si la apuesta hace payout, pero el concepto nuevamente me ha parecido muy interesante. Esa idea de intentar encontrar un lenguaje básico de las interacciones entre un robot y la realidad. Y voy ya con las pildoritas. La primera es muy rápida. Claude ha presentado una especie de plugin anexo, no sé cómo llamarlo, para Excel. La idea es que a partir de ahora se puede usar Excel y tener una ventanita de Claude al lado a la que le podemos ir pidiendo que nos ayude a hacer la hoja correspondiente. Segunda pildorita, una inteligencia artificial ha terminado por primera vez en el top 1% de la, atención al nombre, Metaculus Cup. ¿Esto qué es? Yo también lo tuve que buscar. Pues la Metaculus Cup es un torneo de predicciones. Es un torneo al que se presentan equipos de investigadores, de universidades y tal, y la competición consiste en hacer predicciones de distintos tipos, de eventos políticos, de avances científicos, de hacer predicciones económicas, de un montón de campos. Bueno, pues obviamente se hacen las predicciones y luego hay que esperar a ver si se cumplen, y cuando ha pasado el plazo y se ve quién ha acertado más en las predicciones, se dan los premios. Bueno, pues como digo, por primera vez una inteligencia artificial, en concreto la inteligencia artificial de Mantic, M-A-N-T-I-C, ha terminado en el 1% de esta competición porque terminó cuarta de 500 participantes. Puedo decir que los otros eran humanos. Siguiente pildorita, Shane Leck, que dicho así igual no suena mucho, pero es mejor que tengamos en cuenta que es el cofundador y el Chief AI Scientist de DeepMind, DeepMind que ahora está dentro de Google. Puso otro día un tuit y me he apuntado aquí el tuit porque me pareció revelador de lo que puede tener esta gente en la cabeza. Él decía, voy traduciendo sobre la marcha, así que igual voy un poco a tirones, la inteligencia artificial general ya está en el horizonte y transformará profundamente muchas cosas, incluida la economía. Estoy buscando
ya para contratar a un economista senior que me reportará directamente a mí y que liderará un pequeño equipo para investigar la economía post-AGI, la economía post-inteligencia artificial general. Como digo, el tweet yo diría que apunta en la dirección a que o literalmente en DeepMind les sobra el dinero por todos los lados, que también puede ser, o Shane Leck empieza a ver ya realmente la posibilidad de que en un plazo razonable de tiempo se llegue a la inteligencia artificial general, como digo siempre, sea eso lo que sea, pero por entendernos, la inteligencia comparable en cualquier aspecto a la de un ser humano. Siguiente pildorita es un artículo de Nicolás Bustamante, que es el CEO de Fintool, que titulaba Experiencia de aplicar agentes en servicios financieros, agentes de inteligencia artificial. Era un artículo muy to the point, como también dicen los gringos, muy específico, y listaba un montón de aprendizajes que él decía que han tenido en la empresa durante el intento, en algunos casos con éxito y en otros no, de utilizar agentes en servicios financieros. Varios de esos aprendizajes se podrían aplicar a muchos campos, no solamente a la inteligencia artificial. Por ejemplo, uno de ellos, el sandboxing is not optional, es decir, el utilizar sandboxes no es opcional, pero como digo yo, creo que esto aplica a la aplicación de cualquier nueva tecnología en computación. Pero los específicos de inteligencia artificial, y los que me han gustado, son tres. El primero es Context is the product. El contexto es el producto, que sería una variante del famoso adagio del mundo de la inteligencia artificial, del machine learning, que es el garbage in, garbage out. Si metes basura, sacas basura. Es decir, reflexionaba en este punto él sobre la dificultad de integrar datos de distintas fuentes con distintos formatos, muchas veces sin un formato claro, datos desestructurados, y convertir todo eso a un contexto limpio con el que pueda trabajar un agente. Porque si el contexto no está perfecto, el resultado es imposible que esté perfecto. Segundo aprendizaje, él decía, skills are everything. Las skills, no uso la palabra habilidades porque aquí se refiere a las skills en el sentido de Anthropic, a las skills de Claude y similares. Las skills lo son todo. Él aquí lo que venía a decir es, estamos en la transición hacia el adiós al prompt engineering, esta famosa tontería que se puso de moda y que tristemente todavía sigue de moda de la ingeniería de prompts, que yo cada vez que oigo a alguien llamar ingeniería a algo que se puede aprender literalmente en 2 tardes, me dan ganas de sentarlos los 6 cursos de ingeniería atado a una silla y que después me diga si lo de las 2 tardes y la ingeniería de verdad son comparables para llamarlas igual. Pero bueno, hecho este pequeño desahogo, él lo que dice es que las skills, utilizar skills, insisto en el sentido antrópico, es mucho más eficaz y mucho más fácil de hacer que intentar hacer truquitos y ñapas en el prompting. Y que él cree que las skills ha sido uno de los grandes descubrimientos, entre comillas, que ha hecho Anthropic y que ahora ya se está extendiendo y que cambiará radicalmente el cómo trabajamos con los LLMs. Y el último aprendizaje y el más importante del artículo, él lo titulaba The model will eat your scaffolding. El modelo se comerá el andamiaje que le pongas. Y una frase que también decía en la descripción que era Design for obsolescence, diseña para la obsolescencia. Dicho de otra manera, asume que todo lo que le vas a poner tú hoy alrededor al LLM, que si un guardrail por aquí, que si un framework por allá, que si un tratamiento especial de los casos extremos porque no los gestiona muy bien, que si un acceso especial a una base de datos donde están los documentos, que todo lo que le pongas alrededor, a medida que los modelos van progresando, el modelo ya lo sabrá hacer él solo. O sea que todo ese andamiaje, todo ese scaffolding que tú le puedas poner alrededor al modelo, será obsoleto más pronto que tarde. Incluso, decía Nicolás, incluso las skills, que él mismo alababa en uno de los puntos anteriores, y yo he comentado ahora mismo, incluso las skills puede que en algún momento ya resulten innecesarias, porque los propios modelos ya sepan cómo, entre comillas, usar skills sin necesidad de que nosotros se las hagamos explícitas. Siguiente pildorita es otro artículo, en este caso de Lukács Olejnik, deletreo el apellido que es Olejnik, sobre el riesgo que suponen las skills de los agentes. Especialmente ahora que, como decía antes, esto de las skills se está explotando y todos los modelos van a permitir, muchos de ellos ya lo permiten, el uso del formato skill
que empezó usando Anthropic. El problema es obvio, pero creo que viene bien recordarlo, porque las skills pueden incluir código ejecutable, pueden incluir acceso al entorno del usuario, acceso a la consola, acceso a la red, acceso al sistema de archivos, y obviamente las skills se ejecutan antes de que el modelo razone, justamente porque utiliza las skills para poder razonar. Luego necesita ver el output de la skill para saber si le es útil o no le es útil. Y claro, cuando ve el output de la skill, si era una skill maliciosa, el acto malicioso ya se ha ejecutado. Como además cada vez se publican más skills abiertas, hay como repositorios de skills y mucha gente tiene esta manía de copiar y pegar de Internet, sobre todo los usuarios no muy técnicos, pues esto abre una clara puerta a que las skills con una apariencia pues muy bondadosa y muy útil escondan código malicioso. Para el usuario no muy avanzado, incluso que lo escondan de una manera que a ellos les parezca como, esto seguro que no es nada malo porque es una secuencia de números y letras. Pues, por ejemplo, que escondan una instrucción maliciosa en base 64 y que incluyan la opción en algún sitio, la instrucción de descodificar ese base 64 y ejecutarlo en una consola. Y que a lo mejor ese código malicioso, sin ser muy mal pensado, pero que sea una instrucción cool que mande determinados archivos del usuario a un servidor remoto. Bueno, pues todo eso es algo que es posible porque, como digo, las skills incluyen ejecución de código y acceso muchas veces al entorno de usuario. Podría pasar incluso que la skill incluyera un código para autorreplicarse y que por lo tanto estuviéramos ante una nueva forma de virus informático específico para inteligencias artificiales con skills que ejecutan el código malicioso y hacen una copia de sí mismas y, por ejemplo, imagínate, replican esa skill en todos los ordenadores que estén conectados a la misma red local que el del usuario que la ha ejecutado a ella y se guarden en su carpeta CLOD de cada uno de los otros usuarios. Aquí aplica una de las cosas que mencionaba en la píldora anterior y es lo de que el sandboxing is not optional. Así que mucho cuidadito con usar skills en un entorno de producción. Es un consejo que es obvio, pero nunca está de más recordarlo. Siguiente pildorita sobre un artículo muy largo y muy interesante sobre cómo va el progreso en el noble objetivo de intentar algún día llegar a ser capaces de reconstruir el conectoma humano. Conectoma que, recuerdo, es el mapa de todas las neuronas y todas las conexiones que hay en un cerebro. Ya mencioné hace algún tiempo en el podcast que hasta ahora lo más grande, el cerebro más grande del que se había conseguido dibujar el conectoma es el de la mosca de la fruta, que tiene unas 150.000 neuronas. Y esto, como digo, fue hace muy poco. Además, quiero recordar que el investigador que lo hizo montó una startup a raíz de eso. Bueno, pues parece ser que hay varios avances, en concreto en 3 campos que ahora voy a mencionar, que hacen pensar que a día de hoy ya podríamos hacer el conectoma del ratón, que tiene 70 millones de neuronas, recuerdo por comparación el de la mosca de la fruta tenía 150.000, pues a día de hoy, si empezáramos ahora, se estima que en 5 años y con una inversión de 100 millones de dólares, seríamos capaces de hacer el conectoma del cerebro de un ratón. Gracias a avances en 3 campos, que me han parecido los 3 increíblemente ingeniosos. A la gente que investiga estas cosas, no sé cómo se les ocurren ideas tan fascinantes. Por un lado, parece ser que ha habido muchos avances en materiales que permiten expandir estructuras microscópicas, unos materiales que se llaman polímeros hinchables. Y por lo visto, en el caso del cerebro, con polímeros hinchables se puede expandir un cerebro hasta 20 veces su tamaño, sin dañarlo, obviamente, ese es el truco. Con lo cual, eso permite trabajar con escalas que ya son un poquito menos microscópicas. Por otro lado, también se ha avanzado en el desarrollo de un tipo de proteínas que tienen unos anticuerpos colorantes, de tal manera que cuando inyectas esas proteínas en el cerebro, esos anticuerpos colorantes hacen que cada neurona se ilumine con un color diferente, lo cual también te permite entender mucho mejor qué neuronas participan en cada una de las distintas acciones que quieras ver, qué líneas siguen en el cerebro. Y la tercera pata que ha avanzado mucho es la inteligencia artificial. En concreto, mencionaban el ejemplo de Pathfinder, que es un modelo que presentó Google Research, yo creo que a mitad del año, sobre el verano del año pasado, que es un modelo especializado en hacer seguimiento de conexiones neuronales, de tal manera que puede
leer las conexiones neuronales de un cubo de 67.200 micrones, un micrón es un micrómetro, es decir, 10 a la menos 6 metros, pues puede leer un cubo de ese tamaño por hora, con lo cual, si lo pones las suficientes horas, eventualmente, en algún momento, llegaría a ir descifrar todo el cerebro, pero además de esto hacen falta muchas más herramientas, no vale con el Pathfinder. No soy un experto en ninguna de las tres cosas, con lo cual aquí me quedo en una descripción general, no por falta de tiempo, sino por falta de conocimiento para poder profundizar más. Dicho esto, el cerebro humano todavía está muy lejos. El del ratón, que a día de hoy se estima que nos llevaría 5 años, tiene 70 millones de neuronas, el cerebro humano tiene 87.000 millones de neuronas, es decir, unas más de 1000 veces más que el cerebro del ratón. Pero, como digo muchas veces, y como dice el famoso proverbio chino, un viaje de 1000 kilómetros empieza con un primer paso. Penúltima pildorita, un equipo de la Universidad de Columbia ha entrenado la cara, por decirlo así, de un robot, es decir, una superficie de un material flexible con un montón de pequeños motorcitos que mueven las facciones, y han entrenado esa cara para que haga lip sync, es decir, para que aprenda a mover los labios de la misma manera que lo haríamos los humanos con un determinado texto. ¿Y cómo han hecho el entrenamiento? Que es lo más curioso, parece un entrenamiento de MacGyver, porque lo que han hecho es ponerle al robot con su correspondiente modelo de inteligencia artificial, por un lado a ver vídeos de YouTube de gente hablando, y por otro lado lo han puesto delante de un espejo para que practique el movimiento de labios hasta que fuera exactamente igual que el de los humanos. Puede hacer el lip sync en cualquier idioma, y aunque no es, en fin, totalmente natural, entre otras cosas porque el material de la propia cara no es un material tan natural como el de nuestra propia piel, el resultado es más que pasable. Os dejo también el link al vídeo en las notas del podcast. Y termino las píldoras y termino el episodio de hoy, que va a durar, creo que así a ojo, unas 27 horas, con una anécdota fresca de esta misma tarde que me ha parecido lamentable por varias cosas. Estaba tomando un café con una amiga que me decía y me enseñaba las pruebas, esto no es aquello lo he oído, sino que lo he visto con estos propios ojos, que bueno, pues en su empresa estaban preparando una propuesta para un cliente y bueno, pues cuando ya tenían ellos la propuesta preparada, ella le ha mandado la propuesta al cliente de turno. Y me ha enseñado la respuesta del cliente, en la que le decía algo así como: ya he recibido tu presentación, se la he enseñado a ChatGPT y estos son sus comentarios. Y le ponía debajo un copy-paste de la respuesta de ChatGPT, incluidos los malditos emoticonos que me pone enfermo cada vez que ChatGPT me saca un emoticono como si yo tuviera 6 años. Bueno, pues le ha hecho un copy-paste sin haberse leído la presentación. Entonces, me ha parecido lamentable por 2 razones. La primera es ya sé que soy muy pesado, porque cada vez estoy más harto de la gente que usa inteligencia artificial sin entender qué es la inteligencia artificial. Porque algún día nos vamos a hacer daño con esto. Por ejemplo, una cosa estúpida que hacía esta persona es, mencionaba en algún sitio que le había pasado esto a ChatGPT junto con una especie, por lo que entendí, porque es de estos que utilizaba de cada 4 palabras, 3 eran en inglés, entendí que le pasaba como un repositorio también con todos los documentos del proyecto, los documentos internos de la empresa. Bueno, pues vamos a ver, según cómo de grande fuera ese repositorio, ya tenemos un problema, porque por mucho que los fabricantes de modelos nos hablen de contextos de 1 millón de tokens, de 2 millones de tokens, de cientos de miles de tokens, cualquiera que haya utilizado LLMs, haya hecho el intento de usar LLMs con contextos muy grandes, hablo de mi experiencia, que no es ni mucho menos representativa, pero también por lo que he leído a muchas otras personas y lo que he hablado con otras personas, a partir de los varias decenas de miles de tokens, yo diría que a partir de, no sé, por dar un orden de magnitud, 50.000 tokens. El otro día leí un artículo de alguien que había intentado utilizar el asistente precisamente de salud de Claude. Y el tío lo que decía es, por dar él también un número redondo, en este caso binario, decía: yo creo que a partir de 64.000 tokens esto ya es inmanejable. Bueno, pues como le metas un montón de documentos internos pegados al token de la presentación, una presentación que además ya tenía de por sí un montón de tokens, la probabilidad de que ChatGPT empiece a desbarrar es muy alta. Con lo cual, pasarle esto a ChatGPT sin más y, sobre todo, pasar luego la respuesta de ChatGPT sin más, me parece de una temeridad, por no decir una palabra más ofensiva, porque a lo mejor este tipo es una gran persona y tenía una mala tarde. Pero bueno, esa es la primera cosa que me pareció fatal. Y la segunda es, oye, por favor, vamos a mantener un poquito las formas. Ser educado y ser maleducado
en todo el día, o sea, si dices, no, yo es que soy mal educado, pero es que estoy muy liado, voy todo el día de aquí para allá, tengo que ir a recoger a los niños a karate, luego soy súper importante, tengo un cargo que en la tarjeta de visita le da 3 vueltas a la tarjeta de visita, la cantidad de palabras que tiene mi cargo, yo entiendo, tengo que ser mal educado. Es que ser mal educado a lo largo de un día, todas las veces que eres mal educado, igual te ahorran 5 minutos. Entonces, 5 minutos, con todo el cariño, salvo que seas Jensen Huang, 5 minutos tuyos no valen el que seas desagradable con tanta gente a lo largo del día. ¿Cómo se te ocurre decirle a alguien directamente, le he dado tu presentación a ChatGPT y aquí van los comentarios de ChatGPT? Oye, chato, que hay gente que lleva semanas trabajando en esa. O sea, no me parece mal que uses ChatGPT. Yo alguna vez he comentado aquí que hay discusiones en las que meto a ChatGPT en la discusión, a ChatGPT en concreto no, últimamente no. Pero hombre, lo que nunca se me ocurriría es primero hacer un copy-paste de lo que me diga Claude, así a pelo, y luego ya lo último es decirle a la otra persona, yo ni me lo he mirado, aquí tienes lo que dice ChatGPT. Pues chicos, ya se lo podía haber pasado yo a ChatGPT, ¿no? Antes de pasártelo a ti. En fin, vamos a intentar mantener un poquito las formas porque si no, esto va a ser todavía más invivible de lo que es. Eso ha sido todo por hoy. Siento el rollo patatero. Hasta el martes que viene.